Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos dándole continuidad a una serie que arrancamos hace un par de semanas atrás. Si no lo has hecho, por favor, baja el app de La Roca CC. La Roca CC en tus aplicaciones, y una de las cosas que vas a encontrar ahí son los dos temas. El primer tema que tocamos fue la promesa. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de los sueños es que los sueños son los susurros de Dios a nuestro corazón, y lo que Dios va a cumplir sobre tu vida no solamente son las cosas que Dios ha puesto en ti como un deseo, pero todas aquellas cosas que Él te promete. Entonces yo les digo a la gente, cuando leas la Biblia, vuélvete un cazador de promesas. Escucha la voz de Dios hablando a tu vida de lo que Él hará contigo, con tu casa, con tu familia. La segunda semana estuvimos viendo en esta serie de conquista, estuvimos viendo lo importante que es la determinación y cómo se va a requerir un temple, cómo Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y tú y yo tenemos que entender que si hay algo que se va a requerir de ti y de mí, es que seamos personas que jamás nos damos por vencidos. Escucha el tema, amigo, amiga. El día de hoy saca tus notas, por favor. En la aplicación están disponibles también. Quiero que veas conmigo el tercer tema. Hoy vamos a ver una perspectiva que fue fundamental para poder conquistar. Y yo quiero hablarte hoy acerca de conquistar con el corte divino. Digan conmigo, el corte divino. Una de las cosas que dice la Escritura que ocurrió en Josué capítulo 5, versículo 2, fue algo inusual. Ellos acaban de cruzar, el pueblo de Israel acaba de cruzar el río Jordán y están preparados para salir a la guerra, y Dios dispone a hacer algo interesante. Dice que en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. En otras palabras, una generación había sido circuncidada, pero esta dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Abalot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, porque pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Nota que para Dios era importante la circuncisión. Cuando hablo acerca del corte, me hablo acerca del corte de la circuncisión. La circuncisión era algo fundamental que Dios había ordenado a Abraham. Y había sido algo que él había ordenado que toda su descendencia tenían que llevar el corte. Porque no solamente era el corte, era una marca. No solamente era una marca, era la señal de un pacto. Entonces ellos, al ser circuncidados, llevaban en su cuerpo la marca de que eran hombres que estaban en pacto con Dios. El versículo 7 dice: y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Dice, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces, una de las cosas que yo he encontrado acerca de Dios es de que Dios también quiere dejar su marca en tu vida y en mi vida. ¿Y cuál es la marca de Dios? La marca de Dios es lo que Él corta de nuestras vidas. Dije, las marcas que Dios deja en nuestras vidas es lo que Él corta de nosotros. Y yo quiero que veas tres cosas que Dios va a cortar de tu vida y de mi vida. Lo primero, y obviamente con esto, obviamente tienen que ver con cambios a los que Dios te lleva, con cambios. Digan todos conmigo, cambios. Una de las cosas que vas a encontrar es que Dios va a cortar de tu vida, pero hay tres elementos fundamentales. Porque si tú vas a ser un hombre, una mujer que vives los sueños, no solamente tuyos, los sueños de Dios para tu vida, estos tres cortes van a ser fundamentales para tu vida. Lo primero que Dios corta es que Dios corta la vergüenza. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que el enemigo es especialista en que tú y yo vivamos con la vergüenza o con la culpa, que vivamos con esa marca sobre nuestras vidas de lo que fue nuestra vida, de lo que hicimos mal en nuestra vida. Y una de las cosas que el enemigo siempre va a buscar hacer es utilizar esa condenación, utilizar esa vergüenza en contra de tu vida para que no te sientas capaz o capacitado o capacitada de poder avanzar a lo que Dios tiene para tu vida. Yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que el enemigo busca restregar en tu cara?
¿Qué es lo que el enemigo ha buscado utilizar para restregarte, para hacerte sentir inferior y no capaz de poder vivir lo que Dios tiene? O no sentirte digno de poder conquistar los sueños. ¿Cuáles son las marcas que el enemigo dejó en tu pasado? Y una de las cosas que Dios hace es que Dios remueve la vergüenza. Dice Isaías capítulo 6 versículo 1, dice: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. El versículo 7 dice de esta manera: poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Cuando tú y yo podemos eliminar y Dios puede cortar de nuestras vidas la vergüenza, dice, entonces poseerán doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será tuya. Yo te hago una pregunta: ¿será que la vergüenza, será que la deshonra, será que la culpa tiene un factor importante en cómo nosotros muchas veces nos sentimos indignos de crecer, de prosperar, de salir adelante, de vivir la vida que Dios tiene para nosotros? Hay una razón por la cual Dios la manda cortar de nuestras vidas. Christine Caine dijo lo siguiente: la vergüenza carcome la esencia de lo que nosotros somos. El enemigo quiere traer vergüenza al área que Dios quiere usarte más. El enemigo quiere traer vergüenza al área donde Dios quiere usarte más. Es por eso que lo primero que Dios cortó, y cuando tú y yo somos circuncidados, lo primero que Dios corta, Él corta la vergüenza de nuestro pasado. Alguien diga conmigo: en Jesús la vergüenza del pasado ha sido cortado. La segunda cosa que Dios viene a cortar, Él viene a cortar el dolor. En otras palabras, las cosas que tú y yo vivimos produjeron un dolor. Y hay muchas personas que tú sigues dolido, dolida de las situaciones pasadas. Y si hay algo que Dios quiere sanar, si hay algo que Dios quiere cortar de tu vida, es ese continuo dolor del pasado. Salmo 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. ¿Para qué? Para que ya no estés en dolor. Dije, Dios quita el dolor para que no continúes en dolor. Yo sé lo que es vivir tristezas profundas. Lo experimenté cuando murió mi hija Brianna a los 11 años de edad. Pero yo quiero que tú entiendas, amigo, que si hay algo que Dios ha hecho es que Dios ha cortado el dolor. Y lo que ha traído a nuestras vidas es memoria. Lo que ha traído a nuestras vidas es sanidad y restauración. Yo te hago la pregunta: ¿cuál es el dolor que el divorcio dejó en ti? El dolor que el pecado dejó en ti. El dolor que circunstancias, pérdidas, fracasos dejaron en ti. ¿Qué hace Dios? Si vas a vivir lo que Dios tiene para ti, tienes que eliminar de tu vida ese dolor que viene como consecuencia de esa vergüenza, de ese fracaso, de esa tristeza, de lo que tú viviste en el pasado. Pero hay una tercera cosa que Dios quiere eliminar. Quiero que escribas en tus notas, por favor, número 3, la inseguridad. ¿Ves, amigo? Estas cosas que estoy mencionando, la vergüenza, el dolor, estas cosas muchas veces no solamente son anclas, sino que tienen unas repercusiones futuras. Y una de las repercusiones más señaladas que estas cosas producen en el corazón es la inseguridad. El no sentirte digno, no sentirte capaz y no sentir que hay un futuro preparado para tu vida. Y yo quiero que veas que la inseguridad es uno de los productos más horrendos que el enemigo puede producir en el corazón humano. Le mencionaba esto y lo he mencionado por años, que la peor condición de un hombre o de una mujer es cuando está inseguro, cuando está insegura. La peor clase de hombre, la peor clase de mujer es una mujer insegura o insegura. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo busca hacer? El enemigo busca que tú busques compensar por tu inseguridad. Entonces, hay personas que en sus vidas viven buscando cómo compensar las inseguridades o los temores o las heridas o todas estas cosas que les acabo de mencionar. Entonces, lo buscan compensarlo con manifestar algo, comprobar algo. Quieren comprobarle algo a su familia, quieren comprobarle algo a sus amistades, quieren comprobarle algo a sus relaciones. Algo que dice Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, me dirijo rápidamente a todas las personas que tú has cargado esos dolores, que tú has cargado esas vergüenzas, que tú has cargado esas vergüenzas que sentiste por la pobreza en la que creciste, la vergüenza que sentiste por las condiciones de tu casa, la vergüenza que sentiste cuando te enteraste de cosas negativas de tu familia. Quiero que entiendas, amigo, todo el mundo hemos vivido circunstancias vergonzosas y hay dolores que esas cosas producen, pero peor que el dolor es las inseguridades que pueden producir.
Entonces hay personas que con el tiempo sus vidas no solamente son marcadas, pero se vuelven estas cosas anclas que no te dejan avanzar. ¿Por qué? Por las características que producen en tu personalidad, en tu persona. Entonces las personas crecen queriendo comprobar que ya no son lo que eran en el pasado, que ya no son tan pobres como lo fueron en algún momento. Entonces todas sus vidas viven buscando la seguridad producida del reconocimiento. Pon atención a lo que te voy a decir. Una de las cosas que el enemigo busca es que tú creas que necesitas el reconocimiento de gente. Que gente diga que eres exitosa, exitosa. Que gente diga que bien lo haces o que bien lo hiciste en el pasado. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber cortar de nuestras vidas es la inseguridad que necesita reconocimiento. Una de las cosas que nosotros encontramos en José es que José fue desvestido 2 veces. La primera vez que José fue desvestido de un saco que, en mi opinión, su papá le dio prematuramente. ¿Ves? José iba vestido de un saco de colores. Y cuando sus hermanos lo agarraron porque le tenían tanta envidia, porque había dolor en sus corazones, porque había tristeza, había vergüenza, habían todos sus elementos. Y José entonces desplegaba su saco de colores para que el mundo lo viera, lo seguro que él era, lo amado que él era, lo aprobado que él era. Y lo primero que Dios permitió que ocurriera es que cuando lo echaron en la fosa donde lo echaron, lo desvistieron de ese saco de colores. Y fue desvestido de escúchame, de esa falsa seguridad. Y hay hombres y mujeres que el día de hoy viven con esa falsa seguridad. Y Dios quiere sacar de tu vida lo falso y quiere revestirte de lo de Él. Pero hubo una segunda ocasión cuando el corazón y la mente y la vida de José fue de igual como tú y yo, cuando vivió el corte divino, cuando entendió las cosas que él no necesitaba y Dios cortó de su corazón el tener que buscar aprobación, el tener que buscar que gente hablara de cierta manera y que dijera mira qué bien y esto y aquello. Fue que halló un lugar de seguridad en carácter, en lo que él era en su interior. Y Dios pudo entonces desvestirlo de nuevo. Lo desvistió la segunda vez que José fue desvestido. Fue desvestido cuando salió de la cárcel para ir a verse con Faraón. Fue desvestido de las ropas del ayer, de las ropas de la vergüenza, de las ropas del quebranto, y fue revestido de una nueva manta que hablaba que Dios lo aprobaba. Y yo quiero que tú entiendas, si hay algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Él quiere cortar de nuestras vidas esos elementos que han sido trampas psicológicas, emocionales, morales y espirituales. Y lo que Dios quiere vestirte es de un nuevo manto, de algo nuevo. Y yo quiero que abras tu corazón a lo que Dios va a requerir de nosotros, porque en Cristo, escribe en tus notas, en Cristo vivimos la circuncisión de nuestro corazón. Y Dios quiere circuncidar tu corazón. Y Romanos 2:29 dice: la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Alguien diga conmigo: Él está cambiándome el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Alguien diga conmigo: Señor, circuncida mi corazón y prepárame para lo que tú tienes preparado para mi vida. Cuando tú y yo entendemos que Dios quiere llevarte a más, que Dios quiere llevarte a conquistar tus sueños, que Dios quiere llevarte a conquistar lo que nunca antes ha sido conquistado en tu línea familiar, tú y yo nos vamos a encontrar con 4 cambios internos, 4 cosas que fueron fundamentales a esta generación que conquistó, a esta generación que no solamente conquistó, pero conquistó lo que nadie antes había conquistado, y después de ellos no hubo quien conquistara 95 reinos en 5 años, algo sobrenatural que solo la mano del Señor pudo hacer. Y escúchame, déjame, le hablo a todos los hombres, a todas las mujeres, que tú estás buscando que la mano del Señor haga algo sobrenatural con tu vida, algo sobrenatural con tu casa, algo sobrenatural con tus hijos, que estás en una situación donde solo Dios puede hacer el cambio, donde solo Dios puede traer la transformación. Lo primero que cambió fue el bautismo de obediencia. Digan conmigo: el bautismo de obediencia. Me encanta porque la historia de Josué, cuando tú la lees, tú te das cuenta que lo primero que Dios hace es que lo
ordena a Josué a guiar al pueblo y cruzar el Jordán. Y aunque tú no lo creas, ese cruce que estaban haciendo por el Jordán, estaba Dios pasándolos por medio de las aguas. Estaba bautizándolos. Pero para poder vivir ese bautismo requería de obediencia. Al igual que cuando nosotros nos bautizamos como adultos, al igual que Jesús tenía 30 años de edad. No 1 año de edad, no 2 años de edad. Él tenía 30 años de edad cuando fue bautizado, porque fue una decisión de convicción. Dije, fue una decisión de convicción, no una decisión religiosa o de tradición. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, como cuando tú y yo confesamos a Jesús y somos bautizados, lo que encontramos es de que estamos tomando un paso de obediencia. La nación de Israel que conquistó sus sueños entendieron: voy a obedecer lo que sea que Dios requiera. ¿Estás dispuesta, estás dispuesto a obedecer las instrucciones que Dios traerá a tu vida? Ese es el primer corte que Dios hace. Cuando Dios comienza a cortar nuestras vidas, Él comienza a cortar la desobediencia. Porque déjate aclaro, mi amigo, obediencia parcial es desobediencia total. Dije, obediencia parcial es desobediencia total. Y nada va a utilizar el enemigo más que buscar que tú desobedezcas en lo pequeño. Que tú desobedezcas en lo pequeño. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender en 1 Pedro 1:2 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu les ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Cómo vino el perdón? ¿Cómo viene lo que Dios hace en tu vida y en mi vida? Por obediencia. Pero obediencia, mi amigo, mi amiga, para aceptar a Cristo en nuestras vidas es solo paso 1. Dije, es solo paso 1. El parar de vivir conforme a tus instintos, conforme a lo que Dios trata con tu corazón, con lo que Dios trata con tu vida, es el siguiente paso, son los siguientes pasos. Hasta hoy en día Dios sigue señalando esos principios a tu vida y a mi vida. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida, Él quiere usar tu vida, Él quiere levantar tu vida, pero Él no puede operar con tu desobediencia. La generación que murió en el desierto, los padres de toda esta generación que conquistaron los sueños, murieron por su desobediencia. Y Dios, si hay algo que Dios quiere cortar y asegurar en tu corazón y en mi corazón, es que seamos personas que obedecemos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer es obedecer. Es determinar, ¿sabes qué, Señor? Con todo mi corazón yo quiero lo que tú tienes. Yo hago la pregunta el día de hoy: ¿cuántos de ustedes quieren todo lo que Dios tiene para ti? Es muy sencillo, obediencia es la clave. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Un acto de obediencia es mejor que cualquier otra cosa que tú digas o que tú hagas. Obediencia es por encima de todas las cosas. Yo te hago la pregunta: ¿qué está tratando Dios contigo hoy? ¿Qué está tratando Dios con tu vida? ¿Qué viene Dios confrontando en tu vida que Dios quiere utilizar para transformar el resto de tu vida? La segunda cosa que Dios corta es que Él corta la vieja naturaleza. Hay hábitos que tú y yo hemos traído, las cosas que vienes arrastrando de tus padres o de tus ancestros, de tu cultura. Tú y yo tenemos que entender nuestra cultura, por ejemplo, hispanoamericana, es maltratante, es infiel, es desleal. Hay tantas porquerías que ocurren en nuestra cultura que tú y yo tenemos que entender que el enemigo ha buscado crear tantas capas de maldad en nuestras vidas para que tú y yo nunca vivamos la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nos deshacemos de esto? Muriendo a nuestra vieja naturaleza y diciéndole al Señor: Señor, cámbialo todo. Cambia mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de tratar a la gente, mi forma de conducirme en mi carácter, en mi persona, en privado, en público. Señor, cambia lo que soy en mi interior. Efesios 4:21 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Los pensamientos, digan conmigo: mis pensamientos y mis actitudes. Una de las cosas que yo batallé por años fue con pensamientos.
de diferentes cosas, pensamientos que afectaban mi matrimonio, cómo me sentía yo en mi interior, pensamientos que tenían que ver con diferentes cosas. Y una de las cosas que yo entendí es que el enemigo es un estafador y él siempre va a buscar atacar mi mente para detener y crear que esas cosas, el viejo hombre siga, permanezca sobre mi persona y sobre mi carácter. Es por eso que Max Lucado dijo eso: la naturaleza pecaminosa se centra en uno mismo, complacemos, promovernos y preservarnos. El pecado siempre es egoísta, es yo, después yo y si sobra yo. Y son las cosas que el enemigo busca utilizar para limitarte a que no procedas a la conquista que Dios tiene para tu vida. John Owen dijo lo siguiente: asegúrate de matar todo pecado. De lo contrario, esto terminará matándote a ti. Asegúrate de matar todo pecado. De lo contrario, esto seguramente terminará matándote a ti. El enemigo es un destructor de vidas, un destructor de propósitos, un destructor de hombres, de mujeres, de jóvenes y de niños. Tú y yo tenemos que entender la única manera de vivir lo que Dios tiene para nosotros es que permitamos el corte que cambia nuestra forma de vivir. Y Dios quiere cambiar tu forma de vivir porque Él te quiere llevar a más. Si tú no permites el cambio, tú abrazas tu pasado y te quedas en el hoy. Dios te quiere llevar a un futuro diferente. Y para eso necesita que tú y yo estemos de pechito flojito y cooperando, diciéndole: Señor, corta lo que tengas que cortar, aunque duela lo que me duela, aunque me pese lo que me pese. Lo más importante es lo que tú tienes para mi vida. Lo más importante es lo que tú tienes para mi casa y para mi familia. Señor, quiero lo tuyo. Haz lo que tengas que hacer en mí, pero cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito en mi vida. La tercera cosa que encontramos en la Escritura es que después de esto, dice la Escritura que Josué se enfrentó con un ángel. Y ese ángel, dice la Escritura, el ángel del Señor le dio una instrucción. Y dice la Escritura en Gálatas 5:6 que por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el enemigo quiere controlar tu naturaleza pecaminosa a través de tus sentidos. ¿Qué necesitamos? La dirección del Espíritu Santo. Si vas a ser un fiel oidor de la voz de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios, número uno, en la palabra. Escucha, Dios nunca te va a guiar aparte de la palabra. Todo lo que Dios va a hacer y a dirigir en tu vida, lo va a hacer con la base de la palabra. Tú y yo tenemos que entender que si vamos a vivir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos vivir vidas fundamentadas en la palabra. Billy Graham dijo lo siguiente: el Espíritu Santo da libertad al creyente, dirección al obrero, discernimiento al maestro, poder a la palabra y fruto al servicio fiel. Él revela la voluntad de Cristo. Es el Espíritu Santo. Digan conmigo: el Espíritu Santo. El problema con el Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo no está dispuesto a lidiar con un necio. Y muchas veces el Espíritu Santo te está dando una dirección, te está dando una instrucción. Pero tú y yo tenemos que entonces entender que si Él puede instruirte, si Él puede dirigirte, tú y yo tenemos que ser personas que estamos cooperando con el Espíritu Santo. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu? Renunciando a cualquier otra cosa que el enemigo quiera utilizar para influenciar nuestras vidas. Yo quiero animarte a que seas esa clase de hombre, esa clase de mujer, que cedes a la voz del Espíritu de Dios. Charles Stanley dijo: la sabiduría terrenal consiste en hacer lo que surge de forma natural. La sabiduría divina consiste en hacer lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer, lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer, que es muy diferente a lo que nuestra carne está acostumbrada a hacer. Yo quiero animarte a que seas la clase de hombre que Dios puede dirigir, la clase de mujer que Dios puede dirigir, y que Dios pueda dirigir tu vida en dirección a lo que Él tiene para ti y no en dirección a lo que tu carne quiere hacer en ti. Y te dejo con esta cuarta cosa. Dice la Escritura que después esta nación que fue a conquistar lo que Dios tenía, los propósitos de Dios, aprendieron una lección sobrenatural. Dios los mandó a marchar alrededor de Jericó por 7 días. Y el séptimo día ellos lo único que tenían que hacer es levantar la voz en júbilo delante del Señor. Los muros de Jericó fueron derribados. Los historiadores y los arqueólogos
han determinado que los muros han encontrado ya, ahora sí que fragmentos de lo que fueron estos grandes muros, han encontrado fragmentos que los muros fueron de adentro hacia afuera. En otras palabras, si hubiera sido un ataque de un gran ejército, hubieran sido derribadas hacia adentro de la ciudad, pero inexplicable para la ciencia es por qué están hacia afuera, porque fue la mano del Señor la que derribó esos muros. Y yo sé que alrededor de tu vida han habido muros. Yo sé que delante de ti quizás las promesas parecieran que tienen muros. Quiero que entiendas, hay un secreto para derribar aquello que tu fuerza no puede derribar. Hay un secreto para derribar aquello que tus fuerzas no pueden derribar. Y te digo esto, lo que derriba lo que tú y yo no podemos es nuestra alabanza. Nuestra alabanza, nuestra adoración. Dios les mostró que no era su fuerza la que les daba victoria, que era la mano del Señor la que podía darles la victoria que sus fuerzas no podían darles. Yo sé que algunos de ustedes, tú dices, es que el sueño es muy grande, José. Es que lo que Dios ha puesto en mi corazón con relación a nuestro futuro es muy grande. No sé cómo vamos a lograr. Amigo, alaba. Cuando no tienes una idea cómo hacerlo, alaba. Cuando sabes, es más, cuando sabes qué hacer, de todos modos, alaba. En todo momento, alaba. John Ortberg dijo lo siguiente: necesito adorar porque sin ello pierdo el sentido de asombro y gratitud y avanzo por la vida como con vendas puestas. Necesito adorar porque mi tendencia natural es a la autosuficiencia. Todas las otras guerras, o la mayoría de ellas, ellos vieron el despliegue de cómo Dios los usaba a ellos para conquistar. Pero lo primero o la primera lección que ellos aprendieron es que sin Dios no hay victoria segura. Dice la Escritura que uno de ellos corría hacia 1,000 personas y los derribaban. 2 a 10,000. Era una cosa espectacular como Dios manifestó lo grande que Él era. ¿Con qué empezó? Empezó con alabanza. ¿Por qué no empiezas con alabanza? ¿Por qué no empiezas tu día con alabanza? Filipenses 3:3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. Cuando tú y yo adoramos, entendemos que hemos sido circuncidados y que dependemos de la mano poderosa de Dios. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, y así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero animarte que el día de hoy, ahí donde tú estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias. Gracias porque me alcanzaste. Gracias, Jesús, por lo que tú vienes haciendo en mi vida. Dile conmigo, Padre, circuncida mi corazón y circuncida mi vida. El día de hoy, Señor, determino que mi vida te pertenece, que soy tuyo, Señor. Lava mi corazón, corta permanentemente aquello que ha de ser deshecho por completo de mi vida. Padre, te creo a ti, confío en ti, dependo de ti. Que el resto de mi vida sea guiado y dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú has vivido alejado de Dios, buscando vivir tu vida a tu manera, alejada de Dios, queriendo hacerlo a tu manera, pero has encontrado, y yo sé que el Espíritu de Dios el día de hoy está tocando a tu corazón. Yo te invito a que hoy vuelvas a Dios, que hoy le vuelvas a Dios tu corazón. Solo dile ahí donde estás, con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, dile, Padre, ven a mi vida. Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida. Toma tu lugar en mí, cambia mi corazón, transforma mi vida. Quiero vivir los planes que tú tienes preparados para mí. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por romper el control de la vergüenza, del dolor. Gracias por circuncidar mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie, familia, y vamos a adorar al Señor? Ponte de pie, por favor, en todos los campos y vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar este tiempo adorando. Los amamos. Que tengas un excelente día y una súper semana.